Aunque hoy voy a hablar acerca de la restitución ministerial, yo creo que es un poco más allá de eso. Y necesito que el día de hoy usted esté muy atento porque quizás sea mucha información, pero que usted esté muy conectado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo le he puesto a este mensaje un título, y este título se me ocurrió cuando estaba tratando de imaginar cómo lo podría llamar, y pensaba en algo. Ustedes en algún momento, estoy seguro que sí, vieron Los Simpsons, ¿cierto? ¿Cuántos vieron Los Simpsons? Muy poquitos, pero bueno, hay gente que sí es súper fan del asunto. Y yo no sé si ustedes vieron algún día un capítulo donde Homero está corriendo detrás del perro y le dice algo. Quiero que lo veamos un segundo para que tengan contexto. No huyas, cobarde, no huyas, cobarde, no. No huyas, cobarde. Así que, ¿cómo le he puesto el mensaje de hoy? No huyas, cobarde. Así se llama el mensaje de hoy. Y es porque pensaba en que hay muchos momentos de nuestra vida donde yo creo que Dios nos dice de esa manera, donde Dios nos dice, no huyas, cobarde. Porque hay momentos donde Dios nos envía y a veces Dios nos dice, papi, arranque en esta dirección. ¿Y nosotros qué hacemos? Agarrar por la otra dirección. Y realmente hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos dice. Y ¿sabe qué? Hay muchos momentos, es más, casi siempre la voluntad de Dios nos va a llevar a lugares incómodos para nosotros. Lugares en donde nuestra voluntad y nuestro deseo no van a querer estar. Por eso nuestra reacción natural siempre es salir corriendo. Siempre es huir ante lo que Dios nos manda. Y yo quiero que hoy hablemos acerca de la historia de un hombre, y su nombre es Jonás. Creo que usted conoce algo de la historia y yo quiero que hoy nos concentremos en algunos detalles. Jonás era un profeta, pero además, bueno, en la Biblia habían muchos profetas, pero habían ciertos, algunos de ellos, que eran reconocidos por el pueblo como gente, como hombres de verdad a quienes Dios le hablaba y por medio de quien Dios se comunicaba con el pueblo. Y Jonás era uno de ellos. Sus profecías eran cumplidas. Jesús tiene referencias a él en el Nuevo Testamento. Jesús se refiere a Jonás. Si miramos por ejemplo 2 de Reyes 14:25, dice: Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Efer. Entonces, esta por ejemplo es una de las profecías que Jonás hizo. Jonás profetizó que el pueblo recuperaría unos territorios, y bajo el reinado de Jeroboam II el pueblo recupera esos territorios. Entonces Jonás era reconocido ante el pueblo como un hombre que de verdad traía la voz de Dios para su pueblo. Entonces Jonás era un profeta, y normalmente los profetas reciben palabras de Dios, reciben mandatos de Dios para ir y decirle cosas o anunciarle cosas a X o Y persona o a X o Y pueblo. Y Dios le da una instrucción a este profeta. Miremos lo que le dice Dios a Jonás en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Él dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces resulta que en el tiempo en el que Jonás estaba viviendo ahí alrededor del pueblo, había una amenaza latente para el pueblo de Israel, y era el imperio asirio. El imperio asirio se había caracterizado por ser violento en extremo, por ser demasiado cruel. Dicen los historiadores que cuando los asirios ganaban una batalla, descuartizaban a sus víctimas, les arrancaban la cabeza y clavaban sus cabezas en estacas, y obligaban a sus familiares a desfilar por el medio de la ciudad cargando la cabeza de su familiar muerto. Entonces, para el pueblo de Israel y para los pueblos que rodeaban este contexto, el imperio asirio era un objeto de terror y también era de odio. O sea, nadie quería nada que ver con este imperio tan violento y tan salvaje. Y resulta que es justo allá a donde Dios manda a Jonás, a Nínive, a la capital del imperio asirio. Y entonces Dios le dice: Jonás, tienes que ir a Nínive, ve a Nínive porque su maldad
ha alcanzado límites muy altos. Pero lo normal era que cualquier judío con 5 rayitas de sentido común iba a rechazar este mandato, no iba a querer ir, por muchas razones. Porque ya era peligroso de por sí. Ahora sumémosle que tenía que ir a anunciarles que Dios los iba a destruir. Y entonces lo que Jonás hace, en el versículo 3 dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Tan pronto Jonás recibe la instrucción, no digan más, Jonás cogió y se fue y compró un boleto en barco para irse a Tarsis. Y según los historiadores, Tarsis era el borde occidental más remoto del mundo conocido para ese momento. Entonces Jonás hizo todo lo opuesto. A Jonás se le dijo que fuera al este, pero él fue al oeste. A Jonás se le dijo que fuera por tierra, pero él se fue en barco. Se le dijo que fuera a la gran ciudad, pero él compró un boleto para el fin del mundo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un profeta como Jonás le diría que no a Dios? Quizás Jonás no encontró en esta misión ningún sentido. Desde un sentido práctico, no había mucha posibilidad de éxito. Y más bien la posibilidad de morir era muy alta. Sin embargo, su problema no era tanto con la tarea que Dios le había asignado. Su problema era más con quién le había asignado la tarea. Y más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Y entonces la Biblia dice algo, y me pareció curioso porque dice, en el versículo 3 de nuevo dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y al final vuelve y dice: se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Yo le pregunto, ¿será que es posible huir del Señor? ¿Será que es posible escapar del Señor? ¿Y será que Jonás no sabía esto? ¿Será que Jonás no entendía esto? Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Y usted y yo hoy tenemos la Biblia que nos dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al Seol, allí estás tú. Si le pido a las tinieblas que me cubran, incluso ellas son tan claras para ti como la luz del sol. No puedo escapar de tu espíritu. No hay forma de hacerlo. Pero Jonás, en su terquedad, Jonás en el momento en el que se encontraba, él considera que es posible escapar. Y dice la Biblia, con la esperanza de escapar del Señor. Y déjeme decirle, hermano, que cuando Dios lo manda en una dirección y usted trata de tomar la dirección opuesta con la esperanza de escapar del Señor, eso siempre va a terminar mal. Porque la Biblia dice que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Y no hay ni un solo lugar en el universo y en toda la tierra que esté oculto ante la mirada del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe por qué Jonás desobedece a Dios? No porque tuviera miedo, sino porque Jonás sabía que si Dios lo estaba enviando a avisarle a estas personas, era porque existía una posibilidad de que Dios los perdonara. O si no, ¿para qué los enviaba? ¿Para qué lo enviaba? Por ejemplo, a Sodoma y a Gomorra no les avisó. La Biblia dice que la maldad de Sodoma alcanzó límites tan altos que Abraham intercedió, no fue eficaz en su intercesión, pero Sodoma y Gomorra fue destruida sin aviso. Y ya, porque su maldad era absurda. Pero a esta gente Dios les estaba avisando y les estaba diciendo: los voy a destruir a causa de su maldad. Y Jonás sabía que si lo estaba haciendo era porque podría perdonarlos. Y paradójicamente eso era lo que Jonás no quería. Un profeta de Dios que desea escapar de la voluntad de Dios porque Dios quiere perdonar a alguien. ¿Le parece lógico? No tiene ningún sentido. Pero era que en la cabeza de Jonás había un conflicto. Y era: ¿cómo es posible que un Dios que es justo vaya a perdonar a unos pecadores? Eso no entra en la cabeza de Jonás. Él no lograba reconciliar la idea de que un Dios misericordioso con su pueblo fuera misericordioso también para con los de afuera. Para Jonás eso no entraba en la misma ecuación. Y todo el enojo, todo el dilema de Jonás era que Dios no actuara de la forma en la que Jonás quería que Dios actuara.
Y yo quiero hacerle la pregunta en esta mañana y es, ¿usted está dispuesto a obedecer a Dios aun cuando Dios no haga lo que usted quiere que Él haga? Porque es muy fácil decir, sí, yo hago lo que el Señor pida, cuando yo estoy en línea con eso. Pero hay muchos momentos donde Dios no va a hacer lo que yo quiero, ni lo va a hacer a mi manera, ni lo va a hacer de la forma en la que yo pienso. ¿Y qué va a hacer usted? Hermano, usted y yo no estamos llamados, más bien usted y yo estamos llamados a obedecer. Del resultado se encarga Dios. Pero Jonás quería controlar ambas. Jonás quería obedecer a su manera y que además Dios hiciera a su manera. Y con Dios no funciona de esa manera. Con Dios no funciona así. Usted obedezca a donde Dios lo esté enviando, a donde sea que Dios lo esté enviando. ¿Qué va a pasar de ahí para allá? Déjeselo al Señor. El resultado es de Dios, pero su trabajo es obedecer. De ahí para allá Dios verá qué hace. Y entonces la Biblia dice que Jonás tomó un barco, y también me llama la atención cuando dice que pagó su pasaje para escapar de la voluntad de Dios. Y me hacía pensar cuántas personas están pagando su pasaje para escapar de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hoy están comprando un tiquete en avión a España, a Estados Unidos y a un montón de lugares tratando de escapar de la voluntad de Dios? Porque creen que allá estará mejor, porque creen que allá les irá mejor. Pero ¿sabe una cosa? Si Dios lo quiere a usted acá, Dios va a hacer lo que sea que quiera hacer con usted acá. Usted no se tiene que ir a ningún lado. Le sale más barato obedecer a Dios que comprar un pasaje al fin del mundo, donde Dios no lo quiere, donde Dios no lo quiere poner a usted, donde Dios no lo plantó en primer lugar. Amén. Sigamos con nuestra historia. Entonces, nuestro amigo Jonás tomó un barco. Y es irónico porque él tomó un barco tratando de escapar de Dios para no predicarle a gente pagana. E irónicamente tomó un barco que está llena de gente pagana. Y entonces la Biblia dice algo, que cuando él toma ese barco pasa lo siguiente. Jonás capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Dice la Biblia que Jonás se va a la parte baja del barco a dormir. O sea, el descarado no le bastó con huir de la presencia de Dios y se va a intentar dormir. Y me gusta, la psicología dice muchas veces que las personas tienden a irse a dormir para tratar de escapar de sus realidades. Cuando hay traumas o hay situaciones muy complejas, el ser humano a veces intenta dormir para no estar presente en la situación que los rodea. Y a lo mejor Jonás era lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba huyendo de Dios. Dice: voy a echarme un sueñito a ver si se me olvida esto. Pero la Biblia dice que Dios envió una gran tormenta sobre ellos. Y cuando pienso en esta gran tormenta que llega sobre el barco, sobre Jonás y los marineros, pienso dos cosas, o puedo ver dos cosas aquí. La primera, hay mucha gente que está viviendo tormentas en su vida. Hay mucha gente sobre la cual han venido tormentas muy fuertes sobre ellos. Y yo le haría la siguiente pregunta y es: ¿estás seguro que esa tormenta que estás viviendo no es por estar huyendo de la voluntad de Dios? Claro, la Biblia dice que los discípulos y Jesús iban en una barca y atravesaron una tormenta. Es más, la Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió a los demonios. Y solo se reprende aquello que es demoníaco, solo se reprende aquello que es satánico, que viene del enemigo. Es decir, en esa tormenta había algo impidiendo que sus discípulos llegaran al otro lado junto con Jesús. Y efectivamente del otro lado estaba el endemoniado gadareno. Es decir, Satanás no quería que ellos llegaran al otro lado. Entonces hay tormentas que vienen a nuestra vida porque el enemigo las envía. Sí, porque hay cosas de Satanás que quieren detenernos. Eso está perfecto. Pero a la luz de esto, hay tormentas que se desatan en nuestra vida porque sencillamente estamos huyendo de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, quizás y solo quizás tengas que preguntarte en esta mañana si la tormenta que estás experimentando no viene a causa de tu desobediencia a la voluntad de Dios. Quizás esa es la razón.
Estás tratando de escapar de Dios y eso es imposible. Y esa es la razón de tu tormenta. Pero la segunda cosa que yo veo es la siguiente. ¿La tormenta estaba ahí por los marineros o por Jonás? ¿Por quién estaba ahí la tormenta? La tormenta estaba persiguiendo ¿a quién? A Jonás. Pero a los marineros les tocó calársela. Iba para Jonás, pero como iban en el mismo barco, lo lamento. Y eso me hace pensar algo. Hay tormentas en nuestra vida que no son nuestras, que son ajenas, que son de otros. Hay Jonás o gente como Jonás que dejamos entrar en la barca de nuestra vida y esa gente viene con tormenta incluida. Y eso no es mío, eso es de otro. Pero como yo abrí esa puerta, un solo Jonás en nuestra barca es suficiente para desestabilizarla y traer una tormenta sobre nosotros. Entonces, es un llamado también a que evaluemos a quién dejamos subir a la barca de nuestra vida. A quién dejamos entrar en la barca de nuestra vida. Porque de eso depende que venga tormenta o no. Puede que esa persona traiga paz, calma o sencillamente traiga tempestad. Y entonces la Biblia dice, capítulo 1, versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y aquí encontré algo que me parece también muy curioso, y es cuando el capitán va y le dice a Jonás, ¿pero qué le pasa? Levántate, ora a tu Dios a ver si nos perdona la vida. La palabra que el capitán utilizó para levántate es el mismo vocablo hebreo que Dios utilizó en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Levántate, es la misma palabra. En el español pues podemos decir, pues obvio, pues era levántate. Pero en el hebreo no funciona así. En el hebreo hay muchas palabras que pueden ir al mismo lugar con diferentes intenciones. Pero curiosamente el marinero usa la misma palabra que Dios había utilizado cuando llamó a Jonás. Y yo me pongo en los zapatos de Jonás y es como de, estoy tratando de escapar, estoy tratando de huir, pero todo lo que sucede a mi alrededor me recuerda aquello que Dios me envió a hacer. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está huyendo de la presencia de Dios o cuando uno está haciendo lo que no le mandó a hacer Dios, Dios le empieza a mandar a uno mensajes. Dios le empieza a mandar a uno como subliminales, como de, oiga mijo, no se haga loco, hágale que es con usted, es que es a usted el que le estoy hablando. Y en este momento Dios usa la misma palabra a través de este capitán. Levántate, levántate. Y entonces dice, versículo 7, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Jonás estaba huyendo para no predicarle a paganos, y en este momento es justamente eso lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Pues yo pensaba dos cosas. La primera, porque los dones y el llamado son irrevocables. Entonces, usted no se manda solo. Aunque uno no quiera, Dios termina haciendo su voluntad. Y segundo, por lo mismo, porque nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Es imposible. Él no quería predicarle a paganos y justo eso terminó haciendo. Porque incluso nuestra desobediencia puede ser usada por el plan de Dios, aunque no es lo que Dios quiere en primera instancia. Y dice el versículo 11, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y todo volverá a la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Esta gente que no conocía a Dios era mejor persona que Jonás, porque Jonás se rehusó a predicarle a 120,000 y estos que no conocían a Dios intentaron salvarle la vida. Y dice, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte.
oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entonces yo pensaba y decía, lo que Jonás no quería hacer fue justo lo que terminó haciendo, y resultó en la conversión de estos marineros, de gente que no conocía a Dios. Pero lo que para Jonás estaba siendo un fracaso, para esos marineros estaba siendo su salvación. Y mientras tanto, la Biblia dice que Dios proveyó un pez para que se tragara a Jonás, y cada vez se hundía más y más en las profundidades del mar. Y sabe una cosa, cuando usted está tomando la dirección opuesta a la voluntad de Dios para su vida, Dios va a usar lo que sea que tenga que usar para que usted entienda que está en la dirección incorrecta. Y alguien podría decir, no, Satanás se ha levantado contra mi vida, no. Aquí no dice que Satanás envió el pez. Aquí dice, Dios había provisto, el versículo 17, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Es decir, ¿de quién fue la idea del pez? De Dios. Dios dijo, se lo traga un pez. Así que si tú estás tomando un barco rumbo a Tarsis, es decir, si estás tomando un boleto a la dirección incorrecta de la voluntad de Dios para tu vida, que no te sorprenda cuando te trague un gran pez. Y no sé cómo luzca ese gran pez para tu vida. Puede lucir de muchas maneras. Puede lucir como una enfermedad, puede lucir como una pérdida de algo. No sé cómo luzca ese gran pez. Pero Dios va a usar lo que sea que tenga que usar para hacerte entrar en razón. Y eso fue justo lo que pasó. Porque el siguiente versículo, capítulo 2, dice que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. El punto es que Jonás termina de orar, se arrepiente y Dios le ordena al pez que lo escupa en la playa. Y cuando lo escupe en la playa, Dios le da otra oportunidad a Jonás y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Y aparentemente Jonás entendió y aprendió la lección. Y acto seguido, la Biblia dice que Jonás se va a Nínive y empieza a proclamar, empieza a gritar, habitantes de Nínive, Dios los va a destruir en 40 días, arrepiéntanse, viene juicio sobre ustedes. Y contra todo pronóstico, esta gente se arrepiente. Y dice la Biblia que toda la sociedad se unió a pedirle perdón a Dios, hasta el rey. Todo el mundo dijo, no van a... Y se arrepienten. Y capítulo 2, versículo 10, dice, cuando Abraham vio que lo habían hecho, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y ante eso uno podría decir, un profeta de Dios estaría feliz. Un profeta de Dios estaría diciendo, Señor, gracias, porque ese es el Dios al que yo sirvo, un Dios misericordioso, un Dios que perdona la vida de la gente, que los ayuda, que los sana, que los salva. Uno esperaría que esa fuera la respuesta o la reacción de Jonás. Sin embargo, en el capítulo 4, en lugar de que la Biblia diga, Jonás regresó a su tierra con alegría, la Biblia dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 1 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Sabe qué me hace entender eso? Que Jonás le servía a Dios. Sí, pero que su principal amo era su propia voluntad. Él amaba más su propia voluntad que la voluntad del Señor. Y yo le pregunto a usted,
¿usted le sirve al Señor para que Él haga su voluntad o para que haga la suya? ¿Sabe? Hay muchas personas que vienen a consejería y me dicen: ¿por qué me pasó esto si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué me pasó lo otro si yo le sirvo a Dios? Y es que el que usted le sirva a Dios no significa que Dios se convierta en el genio de la lámpara y se vuelva su esclavo para hacer todo lo que usted quiera. Que usted le sirva a Dios, en primer lugar, es por gratitud y porque usted ha entendido cuál es su misión en la vida: servirle al Dios que lo creó. Pero eso no significa que Dios esté obligado a hacer su voluntad o la mía. Él va a hacer lo que Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Y Jonás lo que le está diciendo a Dios es eso: ¿sabes? Yo prefiero morir a que lo que yo predije no suceda. Entonces quítame la vida, mátame. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero, no vamos más. Y en ese momento Jonás deseó morirse. Y es es paradójico. El profeta Elías se enojó porque la gente no creyó en su mensaje. Jonás se enojó porque la gente creyó en su mensaje. Y Jonás hizo algo que usted y yo hemos hecho. Yo sé que sí, todos lo hemos hecho. De pronto usted no, pero yo sí. Jonás estaba tan enojado con Dios que Jonás intentó poner a Dios contra Dios. Cuando la Biblia dice que él le dijo: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, ¿estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? En realidad está citando Éxodo 34, 6 y 7. Que dice lo siguiente. Dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable. Pero lo que Jonás tenía en mente era la frase que seguía, y era con lo que estaba tratando de decirle a Dios: tú no haces lo que dijiste que ibas a hacer. Versículo 7 dice, ¿puedes replicarla? Dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Eso era lo que estaba en la mente de Jonás cuando le dijo: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, sabía que eres compasivo y lento para enojarte, pero entre líneas lo que le estaba diciendo es: ¿dónde está el resto? ¿Dónde está que tú no dejas sin castigo al culpable? ¿Dónde está eso? Tú no cumples lo que dices que vas a hacer. Y usted y yo muchas veces, en nuestro afán de justificar también nuestra desobediencia, nuestro enojo con Dios, le reclamamos a Dios un montón de cosas. Tú dijiste que ibas a hacer, tú dijiste esto, tú dijiste aquello. Y ¿sabe? Dios es un Dios firme. Su palabra dice que Él no cambia y que en Él no hay sombra de variación. Él permanece para siempre. Pero Jonás, a la luz de eso, estaba intentando decirle: cambiaste. Porque él no podía concebir el Dios misericordioso con su pueblo y que fuera misericordioso con otros. No, para eso, para Jonás no estaba en la ecuación. Y de hecho, Dios le pregunta, y yo siento que Dios fue tan tierno y tan compasivo con Jonás, porque Dios le hace una pregunta a Jonás, capítulo 4, versículo 4, le dice: ¿te parece bien enojarte por esto? Yo no sé si los esposos se identifican con esta pregunta, que a veces cuando las cosas se calientan un poquito y el esposo mira a la esposa y le dice: ¿vas a pelear por esto? ¿De verdad? ¿Y va a formar problema por esto? Allá está un esposo mirando a su esposa. Y Dios le hace esa pregunta a Jonás: ¿te parece bien enojarte por esto? Jonás, ¿te parece lógico que te enojes porque yo quiero perdonar a este pueblo? Y sabe, el resto del libro es Dios tratando de llevar a Jonás a entender que Dios siente dolor por los que se pierden, que Dios siente dolor por los que no lo conocen y que su misericordia es más grande que su juicio. Sin embargo, el libro y la historia terminan abruptamente. No sabemos qué pasó. Termina en el capítulo 4, versículo 10 y 11. Jonás sale todo rabón y se sienta a las afueras de la ciudad. Y la Biblia dice que Dios proveyó una mata de calabaza, una calabacera, que creciera y le diera sombra. Y Jonás dijo: wow, está hermosa.
Y al otro día Dios envió un gusano que mató la planta. Y Jonás se enojó otra vez. Y Dios le dice lo siguiente. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí termina el libro. Los estudiosos dicen que hay dos razones para que el libro terminara de esta manera. La primera, que Dios deja el final así porque quiere saber cuál sería nuestra respuesta. Y la segunda es que definitivamente Jonás no tuvo nada que responder ante la pregunta de Dios. Sin embargo, yo quise que viéramos todo este panorama por una razón. A mi parecer, Jonás echó a perder su ministerio. Nunca más se sabe de Jonás. Nunca más tenemos algo que cuente qué profetizó Jonás, qué pasó después de ahí. Nunca sabemos si volvió a su tierra. Nunca sabemos si entró en crisis. Nunca sabremos qué pasó con Jonás. Pero yo me pregunto, ¿cuál hubiera sido la historia si el corazón de Jonás hubiera sido distinto? Si el corazón de Jonás se hubiera alineado con los propósitos de Dios. Quizás estaríamos contando otra historia. Quizás sería un profeta al nivel del profeta Elías. Hasta el día de hoy, para el pueblo judío, el profeta Elías es el profeta Elías. Pero Jonás fue el profeta necio, el que no obedeció a Dios. Sí, él hizo caso, pero lo hizo con el corazón incorrecto. 3 días en el pez no le fueron suficientes para que su corazón cambiara, porque si lo hubiera hecho, él se hubiera alegrado por lo que Dios había hecho con el pueblo, por perdonarlos. Pero no fue así. Y yo hoy quiero decirle, yo creo que Dios tiene para usted algo. Yo creo que Dios tiene para usted un ministerio. Yo creo que Dios quiere usarlo a usted en muchas cosas y en muchas áreas. Dígame a eso, ¿no? Dios quiere usarlo. Yo creo que Dios tiene un ministerio para usted. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser su actitud cuando Dios no lo haga a su manera? Cuando Dios no lo haga de la manera en la que usted quiere que Él lo haga. Ahora, yo no quiero terminar acá porque me parece un final triste. Quiero hacer un pequeño paralelo. Y quiero darle a usted la opción de que usted pueda elegir entre ser como Jonás o ser como Pedro. La Biblia dice algo. La Biblia dice que Pedro fue elegido por Dios para ser un apóstol. Un apóstol, la palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa representante. Pedro fue escogido por Jesús para ser un apóstol de Él, un enviado, un representante de Jesús. De hecho, en alguna oportunidad Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú serás la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia. O sea, Pedro tenía un futuro impresionante en Dios. Pero usted y yo sabemos lo que pasa. Pedro comete la embarrada de su vida. Pedro niega a Jesús. ¿Y qué hay más grave que negar a su Señor? Siempre he creído que el pecado de Judas y de Pedro fue exactamente el mismo. El uno lo negó, otro lo vendió. La diferencia fue que a Judas le pagaron. Pedro lo hizo gratis. Pero fue una falta grandísima. Y para Pedro, aparentemente todo había terminado ahí. Lucas 22, versículo 61 dice que en ese momento, cuando él niega a Jesús, Jesús lo mira, lo busca con la mirada. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pedro salió destruido. Y quizás él pudo decir: hasta aquí llegó mi historia con Dios. Ya le fallé a mi Señor, le fallé. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, aunque él lo había negado en un momento de debilidad, en un momento de temor, cuando Jesús resucita, Jesús lo busca y lo restaura. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, al igual que Jonás, sin saber qué más decir, Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice: ok, apacienta mis corderos. Ambos tuvieron una segunda oportunidad. Jonás saliendo del pez y Pedro después de que Jesús resucita. La diferencia es que el corazón de Pedro fue cambiado.
La diferencia es que el corazón de Pedro fue transformado. ¿Y quién termina siendo Pedro? 50 días después, solo 50 días después de esto, Pedro se convierte en el líder de la iglesia en Pentecostés. El líder del avivamiento que sucedió en Hechos capítulo 2. La Biblia dice que Pedro se puso en pie y miles se convertían. Sí, Pablo fue un gran apóstol, pero era la sombra de Pedro la que sanaba. Pedro era un gran hombre en Dios. Y para mí, eso me habla de restitución ministerial. Porque Pedro pudo haberlo perdido todo, pero con el corazón correcto, con el arrepentimiento correcto delante de Dios, su ministerio fue levantado. Y hoy contamos la historia de quién es Pedro. No contamos la historia del gran Jonás. Contamos la historia de un gran apóstol como Pedro. Y entonces mi punto para usted en esta mañana es: ¿qué va a hacer usted ante el propósito que Dios tiene con usted? ¿Va a ser Jonás? ¿O va a decidir cambiar su corazón como Pedro? Sí, usted puede fallar y seguramente ya lo ha hecho, pero ¿qué va a hacer al respecto? ¿Se va a quedar ahí y va a dejar que su ministerio muera en un sentido? ¿Que lo que Dios le ha dado, que el propósito que Dios ha hecho para usted muera? ¿O usted va a decidir cambiar su corazón y que una gran historia se escriba sobre usted? Yo le pido que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana. ¿Cuál es la historia que usted quiere que se cuente acerca de usted? Acerca de su propósito en Dios. Usted bien puede huir o bien puede sencillamente decirle al Señor: tú sabes que te amo, y decidir obedecerlo, decidir hacer su voluntad. Ahora vuelvo y digo, atender a ese llamado de Dios, atender a esa voluntad de Dios para nosotros no siempre es fácil. Siempre su voluntad nos lleva a lugares incómodos, donde humanamente no quisiéramos estar, pero es justo ahí donde Dios nos quiere. Es justo ahí donde somos transformados, es justo ahí donde somos cambiados. Y ojalá que usted pueda salir de aquí hoy diciendo: yo renuncio a ser como Jonás. No voy a correr más en la dirección opuesta de lo que Dios ha dicho para mi vida. Amén. Entonces yo les pregunto, ¿Jonás o Pedro? Pedro. Pedro no fue perfecto. Hemos predicado otras veces de Pedro, pero la historia fue diferente. Yo le pido que usted cierre sus ojos y yo quiero orar por usted, pero yo quiero que usted ore ahí donde usted está. A veces hacemos llamados aquí al altar, pero hoy no quiero hacerlo. Hoy yo quiero que allá donde usted está en su silla, usted pueda pensar por un momento: ¿qué he hecho con lo que Dios me ha mandado a hacer? Quizás usted está tomando un boleto a Tarsis y está pagando su boleto al anonimato. Está pagando un boleto para un lugar donde Dios no lo quiere. Y hoy es el día donde usted le dice al Señor: Señor, yo vuelvo a mi llamado, yo vuelvo a lo que tú me dijiste que hiciera. Y yo creo que hoy Dios está hablando a personas y les está diciendo: no es demasiado tarde para ti. Ha pasado tiempo, han pasado meses, en algunos casos han pasado años, pero no es tarde para que decidas obedecer mi voluntad para tu vida. Vamos a orar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, papá. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo hoy he compartido lo que creo que pusiste en mi corazón para ellos, Dios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú arranques de nosotros el Jonás que nos quiere retener, el Jonás que quiere hacernos huir en la dirección contraria a tu voluntad. Papá, seguir tu voluntad muchas veces no es fácil, Señor. A veces es complicado, a veces es difícil, Rey. Pero Dios mío, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos ayudes a correr a tus brazos, a correr en la dirección en la que tú nos has llamado, Señor. Quizás como Jonás, Señor, un gran pez nos ha devorado durante tiempo, un gran pez nos ha tenido cautivos durante tiempo, Señor. Pero papá, tal como Pedro y tal como Jonás, tú nos das otra oportunidad. Y Señor, queremos aprovecharla de la manera correcta.
Queremos hacer tu voluntad en esta tierra. Queremos que donde tú nos envíes, allá iremos, Señor. Donde sea que tú nos mandes, eso haremos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy renunciamos a la tentación de salir huyendo de tu voluntad, aunque implique negarnos a nosotros mismos, aunque implique, Señor, soltar el orgullo y soltar nuestros argumentos. Hoy renunciamos a eso y decidimos poner nuestra mirada en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo hoy oro por cada persona que está en este lugar, Señor, y te pido que los ayudes, Rey, a hacer la decisión correcta en ti, Señor, y a abandonar, Señor, sus viejos caminos, a abandonarse en tus manos más bien, Señor, y a hacer lo que tú soñaste que ellos serían, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén.